Bueno, gracias Juanjo, como siempre un gusto estar acá compartiendo con la FTL, una de mis almas maters como persona creyente, teólogo, así que lindo verles también a muchas amigas y amigos. Bueno, ya voy a pasar a leer la ponencia porque no me quiero pasar, así que bueno, igualmente espero que si me paso me frenen, por favor. Bueno, en esta oportunidad me gustaría compartir algunas reflexiones en torno a un fenómeno cada vez más común hoy día en el campo del debate sobre los derechos, que es el uso de la categoría ideología de género. Más particularmente querría hacer algunos comentarios sobre el uso específico que se le da en las iglesias a esta nomenclatura, teniendo en cuenta que es una categoría que con el tiempo ha adquirido una dimensión política mucho más amplia que el tema específicamente valórico o moral, el cual le dio origen. Es más bien una categoría que canaliza y cataliza una agenda política estructural desde las implicancias sociales, antropológicas, hermenéuticas y culturales que propicia su modo de construir la noción de género como una especie de paraguas epistémico omnipresente. Todo esto teniendo en cuenta, como veremos, que es un concepto que posee un origen religioso, especialmente dentro del mundo cristiano, pero con el pasar de los años se instala en otros espacios y campos. La idea general que quiero presentar ahora con todas y todos ustedes es la siguiente. El mundo evangélico es amplio, lo cual se refleja en la diversidad de agendas políticas, perspectivas e ideologías que circulan en su seno. Más aún, la dimensión política que caracteriza lo evangélico en tanto identidad es precisamente esa capacidad de articular, incluso de forma tensional, una pluralidad de posicionamientos en un mismo horizonte de sentido creyente. Sin embargo, la utilización de la categoría ideología de género sobrepasa e incluso obtura, frena esa dimensión política inherente a lo evangélico, en vistas de que promueve no solo una visión particular y distorsionada sobre el tema de género en sí mismo, sino principalmente sobre lo político, en su sentido más abarcativo, su lugar dentro de la democracia global y el rol de la fe y las iglesias en todo este juego. Aunque creo que las instituciones o voces evangélicas tienen el derecho a posicionarse en el espacio público desde una visión incluso disidente y crítica con temas referidos a la diversidad sexual, el uso de la categoría de ideología de género conlleva un vaciamiento de dicha participación, ya que implica en sí una categoría antipolítica, es decir, que conlleva en sí misma una anulación de la posibilidad de intercambio, de reconocimiento mutuo e incluso de diálogo conflictivo, elementos todos estos que son imprescindibles para profundizar cualquier democracia sana. En otras palabras, considero que no podemos pretender aportar a un espacio democrático si utilizamos el término de ideología de género. Eso conlleva a una antipolítica cristiana. Para desplegar este argumento me gustaría comenzar con un breve desarrollo de la historia de la categoría ideología de género, para luego contrarrestarlo con una genealogía de lo político y finalmente desde allí verter algunas ideas sobre lo que a mi parecer debería ser una participación saludable de las iglesias y voces creyentes en el espacio democrático. Con respecto a lo primero, entonces, en la década de los 80, con la irrupción de los movimientos feministas y más incipientemente los llamados movimientos gay en su momento, se comenzó a hablar de las ideologías o movimientos de género, básicamente como la identificación de una corriente que poco a poco cobraba cada vez más fuerza, cierta homogeneidad e impacto político. Pero es en la década de los 90 donde la categoría de ideología de género comienza a tomar forma como respuesta al abordaje de temas de género en algunos organismos y eventos multilaterales. Durante la Conferencia sobre Población y Desarrollo en el Cairo, en 1994, y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995, se solicitó incorporar la perspectiva de género en los documentos de derechos humanos. Esto comenzó a movilizar a algunos grupos neoconservadores a reflexionar sobre la incidencia de la categoría género en la política internacional. En esa época se publicaron varios análisis sobre la relación entre género y feminismo, pero tal vez una de las obras más significativas por entonces fue el libro La deconstrucción de la mujer de Dale O'Leary en 1995, donde se hace una crítica a lo que denomina como el feminismo de género, la cual define como una corriente neomarxista.
que como sabemos sería la antesala a la idea conspiranoide de ultraderecha sobre la existencia, como se dice hoy, de un marxismo cultural originado en tiempos de posguerra en base a una guerra cultural. Sin embargo, fue en 1997 cuando se publicó el primer documento que utilizó y desarrolló el concepto de ideología de género como tal. Me refiero al libro El Evangelio frente al desorden mundial del sacerdote belga Michael Joyens, perdonen si pronuncio mal el apellido, el cual fue prologado nada más ni nada menos que por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Joyens fue quien vinculó dicha noción con la idea de que la agenda de género representaba una especie de conspiración global coordinada por movimientos feministas y LGBTIQ+, junto a la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Esta obra hace un vínculo entre un neomalthusianismo, que es una teoría neodarwinista que trata de la lucha contra el exceso poblacional, es decir, que la cuestión LGBTIQ+, tiene como una agenda política de frenar la reproducción de la raza humana. La segunda idea es el liberalismo, especialmente una crítica a lo que se define en este libro como el hedonismo sexual individualista del sujeto liberal moderno. Y el tercer lugar, el marxismo, como este gran proyecto político paraguas de todos estos movimientos. Finalmente es en 1998 donde se encuentra por primera vez el uso de ideología de género en documentos oficiales de la jerarquía católica en un informe de la Conferencia Episcopal Peruana llamado La ideología de género, sus peligros y alcances, donde justamente se utilizan los abordajes de O'Leary que acabo de mencionar. A partir de aquí hasta el presente encontramos una gran cantidad de estudios sobre esta nomenclatura, desde visiones políticas varias, aunque mayormente libertarias y de ultraderecha, como también en documentos políticos y publicaciones de gran alcance como los de Agustín Laje, que creo que todas y todos conocemos. El sociólogo argentino Juan Manuel Morán Faúndez plantea cuatro dimensiones o niveles que podrían relacionar la noción de ideología de género y la construcción neoconservadora del adversario político. Primero, plantea este sociólogo el nivel epistémico, que se relaciona con la colonización de la objetividad. Según estos sectores, la categoría de género vulnera la noción de verdad otorgada a la ciencia natural. Por ello, se transforma en una perspectiva ideológica que corroe la supuesta neutralidad de la ciencia y la naturaleza. El segundo nivel es el ideológico, donde encontramos la vinculación del género con las genealogías marxistas y liberales. Vemos que no solo hay un intento de vinculación negativa con la antropología moderna, lo que parecería paradójico, ya que por otro lado estos grupos también exaltan la objetividad de la ciencia moderna, y el marxismo, sino el intento de resignificación de los fantasmas del comunismo durante la Guerra Fría, que ahora se disfrazan de movimientos por la diversidad. El tercer nivel es el moral, donde concretamente se habla de una batalla entre el bien y el mal. Es decir, todo lo que propone la noción de género conlleva un mal para la sociedad, su génesis y sus elementos más fundamentales. Finalmente, encontramos el nivel geopolítico, donde se relaciona la ideología de género con un conjunto de conspiraciones globales que funden a las familias más ricas del mundo, organismos internacionales y fuerzas ocultas. Es por todo esto que la categoría ideología de género dista de ser una nomenclatura que se focaliza solo en cuestiones del género, los feminismos o la diversidad sexual. Más bien propone una visión antropológica, una mirada de las dinámicas sociales, una crítica de la teoría política moderna, un cuestionamiento al rol del Estado y una visión pesimista y alarmista de la globalización a partir de un abordaje de estos campos. En otros términos, la ideología de género trata de una agenda política en un sentido sumamente amplio, donde la cuestión del género tiene una doble función: determinar y estigmatizar un adversario, y desde allí establecer una jerarquización del campo político. Dicho esto, ¿por qué considero entonces que la categoría ideología de género es intrínsecamente antipolítica? Acá me gustaría desarrollar dos ideas. Primero, ¿qué entiendo por política en el marco de la democracia? Y segundo, ¿cómo se juega el cristianismo en el espacio público a partir de aquí? Entiendo la política desde una visión democrática como la construcción de un espacio de representación de todas las voces que componen un colectivo, cuya legitimidad se encuentra no solo en la posibilidad de aportar desde una especificidad identitaria, sino también a partir del reconocimiento del otro con la misma legitimidad para participar, sí, y desde el respeto, perdón, me perdí,
por los mecanismos establecidos para que dicho encuentro e intercambio sea efectivo. En este sentido, la democracia implica la construcción de un común que articula las partes. Establecer dicho común, sean demandas sociales como las respuestas institucionales, jurídicas y políticas para responder a ellas, conlleva inherentemente el conflicto, en el sano sentido del término, ya que los consensos de lectura y acción implican debates, negociaciones y también ceder a posiciones propias. Por eso la política posee una dimensión adversarial, que no quiere decir necesariamente antagónica. La lógica antagónica conlleva la lucha entre enemigos por una verdad absoluta que solo una de las partes posee. Y sin embargo, la lógica adversarial involucra el reconocimiento de un espacio común, donde la verdad es siempre algo que excede a las partes y que ninguna de ellas puede adjudicársela por completo, donde cada una aporta desde su lugar para discernirla, aunque nunca de forma única, sino como un horizonte cambiante. Por eso se establecen mecanismos de diálogo y consenso para determinar de manera transitoria ciertos acuerdos como verdades contingentes en un momento histórico específico que responda a las demandas específicas identificadas como sociedad. Desde esta mirada, la dimensión política de las voces cristianas, así como de cualquier otra voz o religión, se inscribe en el aporte a este diálogo democrático, pero no como una voz especial o monolítica, ni tampoco desde una posición diferenciada, como si una posición religiosa tenga más legitimidad que otra posición civil, sino como un aporte donde se respeten estos mecanismos y me volví a perder, perdón, estos se respeten estos mismos elementos constitutivos. El reconocimiento del adversario y del otro y de la otra, el respeto a los mecanismos de diálogo e intercambio establecidos y la participación en la construcción de un común. Y aquí entonces que hablar de política en el marco de la democracia significa, en primer lugar, ubicar su ejercicio en el reconocimiento de una pluralidad de sujetos y agentes que componen un colectivo que intenta discernir comunes a partir de consensos transitorios. Y segundo, explorar y adentrarse a una dinámica hermenéutica donde las verdades sociopolíticas, ideológicas e identitarias no son absolutas ni naturales, sino que nacen de consensos precarios y temporales entre las partes. Es por esto precisamente que considero que la noción de ideología de género es intrínsecamente antipolítica. Primero porque busca clausurar la pluralidad adversarial, fomentando un maniqueísmo basado en la construcción de un enemigo al cual hay que aniquilar, ya que éste pretende vulnerar una verdad absoluta que está en manos de sectores que lo evocan. Es aquí donde nace precisamente el uso de discursos de odio para hacer política. Segundo, porque deslegitima cualquier espacio de diálogo democrático, ya que la demonización conspiranoica del otro significa invalidar cualquier tipo de acuerdo o consenso. Tercero, porque no admite diálogo alguno, ya que acusa de ideologización al adversario a partir de la naturalización u objetivación de la posición propia, sea a través de la ciencia, la religión o la misma política. Finalmente, porque promueve el pánico moral a partir de la estigmatización de la diferencia antes que la convivencia plural. En resumen, la noción de ideología de género anula lo más fundamental de cualquier marco habilitante de la política, que es el reconocimiento de la existencia del otro y la disputa por lo público en la construcción de un común a partir del diálogo. La acusación de ideologización del otro frente a la absolutización de lo propio barre cualquier admisión de contingencia o subjetividad necesaria para la apertura al otro, lo cual hace imposible la disposición al debate, al encuentro, al intercambio, a la búsqueda común, que de hecho Juan recién nos invitaba a pensar. Una falta de reconocimiento que además viene de la mano de un discurso no solo de silenciamiento, sino también de exterminio del adversario en vistas de su condición moral de maldad. Esto inevitablemente destruye cualquier tipo de legitimidad para la institucionalidad democrática. Sobre esto último, lo más paradójico que vemos en los recientes años es que muchos de estos sectores que abogan o critican la supuesta ideología de género, ingresan a espacios de debate político, sea a nivel nacional o multilateral, reclamando su derecho a dar voz, pero una vez dentro, no solo deslegitiman los propios espacios de participación, sino que también los usufructúan para condenar la participación de los demás. Ahora la pregunta sería, ¿cómo promover un cristianismo que resista a esta antipolítica y que aporte a una dinámica de convivencia democrática saludable, teniendo en cuenta las tensiones internas sobre temas comunes? En este sentido, como mencioné al inicio,
Considero que a pesar de mi posición personal, a favor del tema LGBTIQ+, podemos pensar en que no es una contradicción respetar una posición crítica o reservada frente a ciertos temas de la diversidad sexual sin entrar en una posición antipolítica o antidemocrática. Creo incluso que es posible pensar en una teología y en una eclesiología favorable al apoyo de políticas públicas y socioculturales sobre la diversidad, a pesar de que encontremos en el seno de nuestra cosmovisión evangélica resistencias y desacuerdos con toda la agenda. Y creo que el punto de partida para adentrarse a esta mirada debe ser la admisión de la siguiente afirmación: la ideología de género no existe. Ella es solo una nomenclatura ideológica, valga la paradoja, construida con el solo objetivo de demonizar y estigmatizar al adversario. Y no solo a la comunidad LGBTIQ+, sino a todo aquel o aquella que apoye agendas inclusivas, inspirado por fantasías conspiranoicas y respondiendo a pésimos revisionismos históricos y teóricos. Más bien, tenemos que hablar de abordajes o teorías de género, es decir, corrientes de análisis sobre las implicancias de la construcción sociocultural de los géneros, los cuales sin duda tienen un impacto sociopolítico, ya que hablar de género es hablar de cómo entendemos la dimensión social de las relaciones a partir de las autocomprensiones y las nociones sobre el cuerpo y la sexualidad. Elemento, como sabemos, que impactan en indicadores laborales, políticos, socioculturales y educacionales. Pero no existe tal cosa como una conspiración mundial y un movimiento homogéneo articulado con sectores críticos y organismos multilaterales. Ello es simplemente una caricatura funcional a la deslegitimación de personas, grupos poblacionales y espacios de debate político. Esta admisión significa además reconocer que todos y todas estamos atravesados y atravesadas por la contingencia de lo ideológico. Todos y todas partimos de un lugar de relatividad en cualquier posicionamiento dentro del espacio público. Es de hecho este autoposicionamiento el que nos habilita al intercambio. De aquí, para ir concluyendo, simplemente creo que debemos trabajar en los siguientes elementos desde una mirada teológica y eclesiológica. En primer lugar, yo creo que necesitamos desarrollar una teología política del bien común. A partir de lo expuesto, considero que uno de los grandes problemas que tenemos con la incidencia pública de las iglesias, especialmente en cuestiones que tienen que ver con lidiar con temas de diversidad, es la dificultad de formar parte de un espacio heterogéneo. Y el hecho de que la cuestión política significa construir ciertos consensos, lo cual significa, en primer lugar, no imponer posicionamientos propios como verdad absoluta. Segundo, reconocer el lugar del otro y la otra como igual en el debate. Y tercero, que existen elementos que exceden nuestras particularidades y benefician al colectivo, los cuales necesitamos defender y promover. Por eso creo que una visión teológica cristiana de la participación política necesita dejar de lado tanto el posicionamiento reactivo, de nosotros y nosotras tenemos la verdad absoluta, como el paternalista. Todo está mal, pero nosotros tenemos la vía para cambiar las cosas. Ambas visiones, con sus matices, responden a una misma visión colonial de la participación cristiana en la incidencia pública. Hablar de una teología del bien común implica abogar por una participación colaborativa, que defiende valores comunes que nos exceden y a la vez nos articulan, en vistas de que existen derechos humanos e incluso cósmicos que son coherentes con nuestra fe y que tienen implicancias para la humanidad toda y en ella para sectores distintos a los nuestros. Desde una visión teológica significa ver los derechos no como un objeto privilegiado de la religión, incluso exenta de ellos, como plantean algunos sectores reaccionarios, ¿no? Que dicen más iglesia, menos Estado, ¿no? O más religión, menos Estado, sino como un conjunto de elementos que dan cuenta del sello de la imago Dei en la creación. Implica ver la política en clave de reino, no como un modelo moral particular del cual la Iglesia es detentora, sino como un horizonte de transformación y de comunidad humano-cósmica que se traduce en diversas formas, luchas y sistemas, a la luz de la humanización y transformación ecosistémica que Dios desea a partir de la encarnación de Cristo. En otros términos, pensar en una teología del bien común apunta principalmente a dos cuestiones: el contenido de nuestra visión política y en nuestro lugar en el marco del debate político. En términos a nuestra visión política, ¿queremos defender un lugar o verdad propias o apostar al bien común de una comunidad más amplia a partir y desde los valores de la fe? ¿Nuestro lugar en la política es reactivo desde una posición de poder o reconoce su falibilidad a la luz de la imposibilidad de objetivar una posición teológica, llevando al inevitable y necesario encuentro con nosotros? El segundo elemento
es que necesitamos repensar el lugar de las iglesias en el marco del diálogo democrático. Todo esto conlleva repensar cuál es la intención de las iglesias en participar en la arena pública. ¿Lo hace para defender su lugar, como una cuestión pragmática para luego decir que el Estado no tiene nada que ver ni nada que decir sobre sus agendas? En este sentido, insisto en que un buen ejercicio, que ya he mencionado en otras ocasiones, incluso recuerdo en un último evento de la FTL, es revisitar nuestra propia historia como protestantismo latinoamericano. Los grupos misioneros que llegaron a mediados del siglo XX fueron el baluarte de la lucha por los derechos civiles, los cuales fueron fundamentales para que hoy podamos ser reconocidos como grupos evangélicos, incluso legalmente, desde marcos constitucionales y jurídicos, y desde allí alcanzar derechos más amplios y hacia otros grupos poblacionales y religiosos, desde la educación laica, el registro civil y otros más. En este proceso, otros grupos y personas que no son religiosas y que no forman parte de nuestras filas lucharon y defendieron estos derechos civiles para que hoy tengamos la posibilidad de practicar libremente nuestra fe. ¿Por qué queremos ahora negárselo a otros sectores, como el LGBTIQ+, el cual está reclamando un derecho a la legitimidad como les corresponde? Por todo esto considero que el posicionamiento de las iglesias sobre la cuestión de la diversidad sexual debe trascender estas moralinas particulares que hemos heredado hacia un involucramiento político coherente con un discernimiento sobre los compromisos, dimensiones y dinámicas que conllevan el formar parte de un espacio democrático. No creo que debemos negar la diversidad de posiciones que conviven en nuestras iglesias. Aunque estoy en desacuerdo con las posiciones contrarias a la legitimidad de la diversidad sexual, porque soy una persona que apoya teológicamente y creo que la Biblia, la fe y la teología se relacionan con la diversidad sexual, admito la existencia de puntos de vista diversos en la iglesia. Pero mi inquietud va a cómo convivir e incluso cómo aportar desde esta diversidad a una convivencia democrática con otros sectores, incluyendo el LGBTIQ+. Sí creo que la forma en que se operativiza y aborda políticamente dicha temática, debe ser otra. De hecho, contraria a lo que proponen nociones como ideología de género. Si se quiere debatir algún tipo de legislación o política al respecto, debe ser a partir del reconocimiento, respeto y legitimación de las otras voces, acatando los consensos alcanzados sin demonizarlos, así cuando las iglesias exigen su reconocimiento en ese mismo espacio de diálogo. Incluso creo que es posible apoyar y defender estas agendas estando en desacuerdo o teniendo ciertas tensiones con alguna de las perspectivas, ya que la inclusión de la diversidad y su traducción en políticas públicas tiene que ver con el reconocimiento del derecho de otros en tanto grupos humanos con dignidad de ser reconocidos y que no conllevan a ningún daño en la convivencia social. Y tenemos mucho que decir desde la fe en eso. En tercer lugar, esto lo voy a decir rápidamente nomás porque ya tengo 3 minutitos nomás. El tercer lugar que tengo acá es formación en teoría de género junto a un abordaje bíblico-teológico. Es paradójico ver cómo hoy escuchamos muchísimo hablar de teorías de género y bla, bla, bla en nuestras iglesias y hay cero formación en teorías de género. Necesitamos formar desde una perspectiva política, ¿no? En nuestras iglesias, en nuestros espacios de formación teológica sobre estos temas con la profundidad que se necesita, ¿no? Y no estar repitiendo o dejar que se repita como irreflexivamente libros como le da Agustín Laje, que son una caricatura con respecto a estos temas, para dar un ejemplo. Para concluir, insisto que el principal problema que hoy enfrentamos en torno al abordaje de la ideología de género como categoría es la propia crisis de participación democrática, especialmente de las iglesias. La noción de ideología de género es una de las categorías más utilizadas, incluso para deslegitimar, la propia democracia como cosmovisión y sistema. Por esa razón, es importante enfatizar que lo que está en juego hoy con este término no solo es un abordaje superficial y dañino de la diversidad sexual, sino la propia estabilidad democrática, la legitimidad de los diálogos abiertos y plurales y sobre todo la paz social. Por ello creo además que formar a nuestras iglesias y abordar teológicamente la cuestión de la democracia es lo que necesitamos con suma urgencia para desmantelar el daño que está causando la instrumentalización de la falsa categoría de ideología de género. Gracias.